9:35 minutos de esta mañana y estamos recibiendo con mucho placer a la doctora Daniela Armas, que es gastroenteróloga pediatra, magíster de gastroenterología pediátrica, directora además de la unidad de trastornos en la alimentación, UTA, que cuenta con el apoyo de la Fundación Caldeiro Barcia. Lo primero es darle los buenos días y la bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Buen día y gracias por recibirme. Bueno, la intención es hablar un poco sobre los trastornos de alimentación, fundamentalmente hablando de los niños pequeños, que obviamente estos trastornos pueden generar enormes problemas a lo largo de su desarrollo. Lo primero que uno como padre tendría que saber es cuándo podemos hablar de un trastorno alimenticio o trastorno de alimentación en nuestros hijos. ¿Qué elementos podemos tener para detectarlo y no incurrir tal vez en el error de creer que determinadas cosas le gustan, otras no, en una edad en la que muchas veces ellos van imponiendo, ¿verdad?, determinados gustos sobre algunas cosas y otras que sabemos que de repente son las que no les gustan? ¿Cuándo como padre debo comenzar a preocuparme o entender que tal vez necesito la ayuda de un profesional? Para empezar es un tema interesante porque los trastornos de alimentación se ven en hasta un 25% de niños sanos. 1 de cada 4. Ahí está, que 1 de cada 4 va a tener algún trastorno de alimentación en su vida. Más severo, menos severo, claro, pero de algún tipo. Solo 1 o 2 va a ser de importancia, pero un 25% lo va a tener en algún momento de su vida. Sabemos que hay etapas que son vulnerables. Ajá. Por ejemplo, el inicio de la papilla es una etapa vulnerable. Los 6 meses. Los 6 meses, sí, ahí podemos tener problemas. El destete es otra etapa vulnerable. Y generalmente hay como una creencia de que no importa si no está comiendo, ya va a comer, no te preocupes, al año vas a ver que come todo. Y se va dejando pasar, la vida nos pasa muy rápido. Sí. Y cuando queremos ver, pasó el año y el niño come solamente pecho, mamadera, quizás alguna cremita, y llegamos a esta situación de que se alimenta solamente de pecho y alguna cremita. ¿Por qué se dan este tipo de trastornos, doctora? Básicamente, ¿tienen algún patrón común? Los trastornos de alimentación se clasifican de diferente manera. El que estábamos hablando es un trastorno de alimentación en realidad leve, que no fue visto en su momento. Y los clasificamos en orgánicos, funcionales o conductuales. Los orgánicos son lo más frecuente, los neurológicos, los síndromes genéticos, las enfermedades respiratorias crónicas. Esos son los más conocidos. Dentro de lo funcional, ahí incluimos a los prematuros, a los pacientes con reflujo. Y dentro de los conductuales, a los niños típicamente, mamá dice, el niño no me come. Y eso pasa a veces directamente o secundario a otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, un niño tiene una enfermedad crónica, tiene problemas para alimentarse, pero secundariamente aparece algunos vicios en la alimentación y genera un trastorno conductual además. Es muy importante, de lo que hablábamos al principio, que el pediatra entienda y que los papás entiendan que cuando que tienen estos trastornos leves, Sí. que la ida a una unidad de alimentación, de trastornos de alimentación, no es algo grave. Porque muchos no van porque se asustan, porque piensan que si van ahí es porque tienen algo grave. Y en realidad no tienen nada grave. Y son los más fáciles, van a una consulta y capaz que es suficiente, van a 2 consultas y ya se van de vuelta con su pediatra. ¿En qué edades ubicamos básicamente este tipo de trastornos, doctora? Supongo que usted decía que
muchos de ellos desarrollan trastornos durante toda su vida, pero básicamente, ¿en qué edades se detectan básicamente estas tres clasificaciones que usted hacía? ¿En los primeros meses de vida, en los primeros 2 años? Depende del tipo de trastorno. Nosotros vemos trastornos desde el nacimiento hasta los 14 años. Hasta los 14. Vemos muchos problemas en niños de pretérmino. O sea, los prematuros desarrollan este tipo de problemas. Ahí está. Dijimos que hasta un 25% de niños sanos podían tener en algún momento un trastorno de alimentación. Pero esto aumenta en los niños de pretérmino o con enfermedades crónicas que tienen hasta un 60% de porcentaje de alteraciones. Y esto aumenta más en los enfermos con problemas neurológicos. Estas cifras son cifras que se manejan a nivel mundial. Claro. O sea que sabemos que hay poblaciones de riesgo a las cuales tenemos que estar atentos porque estas poblaciones van a tener riesgo de trastornos de alimentación y deglución. Entonces, un pretérmino lo tenemos que evaluar. Tenemos que tener cuidado. Al alta debería ser evaluado y debería hacerse un seguimiento. Y esto es parte de lo que nosotros estamos tratando de sistematizar, que no es fácil, porque el prematuro tiene una serie de controles que están pautados nacionalmente y la deglución no es una de esas pautas que ya están hechas. Y la deglución hoy en día es una complicación más que tiene el prematuro y que debería ser atendida y controlada como tal. Y creo que eso es muy importante. Ahora, en función de lo que usted estaba diciendo, algo que en el Uruguay a nivel de la salud cuesta, lo vemos los usuarios de los servicios de salud todos los días, por lo que usted estaba diciendo, por el tipo de trastornos, por el tipo de conductas que se presentan, por la clasificación que recién mencionaba, este tipo de pacientes en muchos casos tiene que ser atendido por equipos multidisciplinarios, supongo. ¿Qué es lo que a veces a uno le da como usuario de los sistemas de los servicios, le da la sensación de que es lo más difícil de conformar? Supongo que debe haber gastroenterólogos, debe haber psicólogos, debe haber fonoaudiólogos. Claro, el abordaje de estos niños, son niños a veces muy fáciles, pero a veces muy complejos. Y la forma de encare mundialmente aceptada es la interdisciplina. Y es la interdisciplina real, que quiere decir que todos los especialistas en el mismo momento. Están en el mismo Claro. momento. No es que uno consulta primero al gastroenterólogo y luego a la tarde va al psicólogo. O sea que en la consulta están todos los especialistas. Claro, es lo ideal. Que esto es diferente a la multidisciplina, Claro. que es lo que va al gastroenterólogo, el gastroenterólogo lo manda al fonoaudiólogo, el fonoaudiólogo después lo ve el nutricionista. Claro. En interdisciplina estamos todos en la consulta. ¿Y eso se da, doctora, hoy? Así trabajamos nosotros. Esta es nuestra forma de trabajo. Eso es allí en la UTA, en la Pereira. UTA, sí, en el Británico, trabajamos así. Entonces, esto tiene un gran beneficio, por supuesto, para el paciente. El paciente en una consulta se solucionan áreas que tienen que ver con la gastroenterología, con la nutrición, la parte emocional, la parte fonoaudiológica, la parte sensorial con la terapista ocupacional e incluso en el Pereira la parte de odontológica. Claro, porque es fundamental, obviamente, también. Porque los enfermos con enfermedades neurológicas requieren tratamientos por su misma enfermedad, necesitan tratamientos odontológicos. Entonces, el paciente viene, se soluciona todo en una sola venida al hospital. Del punto de vista del hospital, se ahorran muchas consultas,
Claro. Se ahorran con las internaciones, se ahorran ingresos a CTI. Claro. Entonces, se gana en realidad de todos lados. Y lo más importante es que se gana en calidad de vida para el paciente y la familia, que es lo que más nos importa en estos casos. Recordémosle a todos quienes pueden estar interesados que hay una página web oficial de UTA. Estamos hablando de la Unidad de Trastornos en la Alimentación. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero bueno, nos ha dejado muchas conclusiones la doctora Daniela Armas, más que importantes para todos los papás que puedan haber detectado o estar detectando algunos de estos inconvenientes sobre los que hemos estado charlando. Como dijo la doctora en determinado momento, no tener miedo de hacer la consulta, de concurrir, porque a veces, como dice ella, apenas en una consulta se solucionan esos problemas que muchas veces para los papás pasan a ser un gran drama, el momento en el que nos sentamos, especialmente en ese periodo, ¿verdad?, en el que se comienzan a incorporar diferentes alimentos después de que salimos del destete y que se generan allí problemas que seguramente para ustedes de repente son de fácil diagnóstico y solución para los padres. Así que bueno, les recomendamos el acercarse y el acercarse a toda la información. Doctora, muy amable, muchísimas gracias por su visita. Como última cosa, me gustaría decir, bueno, que la unidad en el Pereira en este momento no está funcionando. Ajá. Y está funcionando en el Hospital Británico. Y como última cosa, decir que nuestras preocupaciones en este momento es poder captar a los prematuros, trabajar en ellos, poder captar, poder seguir trabajando con los enfermos neurológicos y su calidad de vida, que tiene que mejorar, y poder trabajar con los niños menores de 1 año que por enfermedades respiratorias agudas quedan con trastornos de deglución y llegan muy tarde a la consulta. Estas son nuestras preocupaciones y con lo cual queremos trabajar y poder mejorar para que tengan una buena calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos. Así hemos tenido entonces este encuentro con la doctora Daniela Armas aquí en la mañana de Arriba Gente.